Muy buenas noches. Espero que hayan pasado unas hermosas navidades reunidos por su familia y aquellos que tal vez han perdido un ser querido o algo así, sabemos que estando en la presencia de Dios están gozando realmente mucho más que nosotros. Dios quiera que en estas navidades hayamos aprendido bastante de lo que significa realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quisiera irlos preparando para el 2024. Después de todo lo que hemos aprendido con las Navidades, el 2024 se enfrenta un poco difícil en algunos países latinoamericanos, en el mismo Estados Unidos, en el mismo Europa y sobre todo en el Medio Oriente, en el pueblo de Dios en Israel. Por eso yo le pido a Dios sabiduría para poderle expresar a usted lo que pienso realmente de ese cambio que puede hacer Dios en su vida y ser bendición para los demás. Porque al final la razón que estamos, digamos, en la tierra es para llevar su amor a todos lados y hablar de Él y mostrar lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. El título hoy día se llama Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esta enseñanza es muy profunda para usted y para mí. Ustedes conocen más o menos mi testimonio, pero les hago recordar algo. Yo no conocí al Señor a través de una iglesia. Yo conocí al Señor a través de la lectura de la palabra de Dios. Debido a que mi hermano falleció, yo comencé a buscar sobre lo que realmente pasa después de la muerte. Y no encontraba libros que yo conocía realmente desde el punto de vista científico o algo por el estilo. Y comencé a buscar en la biblioteca de mi papá en lo que es espiritualidad. Y me encontré con un libro, Los Gedeones, lo abrí y fue en Santiago 5, donde decía ricos aullad, porque se ha escuchado el lamento de los que los ricos explotan. A mí me impresionó mucho esta parte y leí toda la Biblia. A través de la lectura de la Biblia, que más o menos me tomó 3 meses, pude entender que Jesús es mi Señor. Y pude entender que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para darnos un ejemplo de lo que deberíamos ser nosotros. Y pude entender que Jesucristo pudo hacer todo lo que Él hizo porque tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hacía algo en Él que lo hacía hacer la voluntad del Padre, porque Él deseaba eso, estar al lado del Padre y hacer la voluntad del Padre, pero lo hacía por el Espíritu Santo. Leemos en Hechos capítulo 10, el verso 42, clarísimamente eso. Y por eso quería tocar ese punto. En una conversación que tuvo el Señor Jesucristo con los apóstoles, en el famoso capítulo 14 de Juan, el Señor le dijo que ya se iba a ir. Y ahí reveló que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie podía venir al Padre si no era por Él. Entonces, un apóstol que no le creía muy bien y lo veía Él, o sea, era Jesús, pero era difícil entender que Jesús era Dios y era un hombre. Hasta ahora es difícil entender eso para muchas personas, ¿no? Y entonces Él le dijo estas palabras que hoy día hemos puesto de título. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y entonces lo miran, pues es muy difícil. Pero Él da una enseñanza en esa respuesta que debería aplicarse en nuestras vidas. Dice, de otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, está bien. Es difícil creer, pero cree lo que Dios ha hecho a través mío. Lo que va a hacer a través mío serían las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano lo entendió claramente. Su hermano Santiago, son hermanos por parte de la Virgen María, ¿no? Entendió tan claro que él dijo,
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, cuando yo les digo que conocí al Señor a través de la palabra de Dios, no hubo duda para mí de que yo tenía que seguir la palabra de Dios. He visto preguntas que me han hecho y me han preguntado. Yo nunca he leído la Biblia. ¿Puedo creer en Jesucristo? Yo nunca sé nada de la Biblia ni la leo. ¿Puedo ser cristiano y ser parte de Jesucristo? Y yo pienso que esas preguntas a veces son respondidas por el interés del que las contesta. O sea, el interés es que te quedes conmigo, entonces te voy a decir, sí, está bien, eres salvo nomás por haber hecho una oración. Pero el problema no es ese, el problema no es que lo que a mí me interesa, lo que me conviene, sino el problema es que si yo te dijera eso, nunca podrías experimentar algo bien grande aquí y ahora en la tierra, que lo prometió el Señor Jesucristo, que Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y lo podemos entender eso si es que podemos entender lo que es la palabra de Dios. A veces el problema es saber no si tú eres cristiano, no saber si tú ya tienes la seguridad de ser cristiano, sino saber si amas a Dios. Y la Biblia dice bien claro en el mismo Juan 14 que el que me ama guarda mi palabra. La Biblia también menciona que la palabra de Dios realmente es la espada del Espíritu Santo. Y si hay algo que nosotros recibimos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas y en la obra que el Señor hace en nosotros. Es tanto que el Señor nos revela algo, nos da el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo va a hacer que nosotros realmente cambiemos y se vea en nosotros las obras que se vio en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:12, todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él hará y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y eso es bien importante, y volviendo a lo que dijo Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El problema no es tanto la discusión si tú eres salvo o no eres salvo. La discusión tal vez es si entiendes lo que Dios quiere hacer en ti y entiendes lo que es tener vida y vida abundante aquí y ahora. Para eso el Señor te ha dado el Espíritu Santo. Dice que el Señor preparó cosas increíbles para nosotros. Y nosotros debemos entender eso. En 1 Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo hace una de las mejores, defensas en cuanto a la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Lo podía resumir en esto. Cuando tú conoces al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, a través del Espíritu Santo, tú vas a cambiar tu manera de pensar. No va a haber más egoísmo, no va a haber más juicio a los demás, no va a haber más, egoísmo y buscar primero las cosas de uno, sino que Dios va a poner en ti algo diferente. ¿Y cómo lo hace? Poniendo en primer lugar la mente de Cristo en ti. Y es la manera de pensar. Antes bien, como está escrito, escribió Pablo, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Por eso hay muchas veces que hay unos que han decidido algo, han hecho algo realmente, religiosamente hablando, pero no entienden mucho el Espíritu Santo. En la misma Biblia se le preguntó a un grupo si habían recibido el Espíritu Santo. Y ese grupo dijo que no, que nunca habían escuchado hablar. Y a veces, por más que hablamos de religión, no entendemos claramente lo que el Señor quiere decir con el Espíritu Santo.
Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Acuérdate que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios es que es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo de nosotros. Y Dios nos da ese entendimiento a través de la mente de Cristo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo me doy cuenta mucho cuando comparto con personas, cuando me preguntan en grupos qué hacemos y las personas hacen diferentes tipos de preguntas, lo que hablo generalmente no puede ser entendido por ellos, porque si bien siguen una religión, no están con el Señor, porque no siguen, no aman su palabra y nunca recibieron el Espíritu. Conocieron una religión. Y entonces las cosas que uno les habla, ¿no? El Señor, o sea, Dios hecho hombre, nacido de una virgen. Todas esas cosas que le hablamos, que recibiréis poder y recibiréis el Espíritu Santo, que el Señor te hará una nueva criatura, el Señor te hará hijo suyo, el Señor dice que tú eres hechura suya. Todas esas cosas no le entienden, y la razón que no le entienden es porque al seguir una religión y no entender del Espíritu Santo, simplemente siguen siendo hombres naturales. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios. Escuchen esto, porque para él son locura. Y no las puede entender porque no se ha discernir espiritualmente. ¿Cómo puede ser que ellos entiendan? Solamente si pueden ver a las cartas escritas por el Espíritu Santo y leídas por todos los hombres. ¿Qué es usted? Usted que ha cambiado la manera de pensar. Usted que habla de otra manera y explica de otra manera. Ahora, ¿por qué es que habla y por qué es que sabe tanto? La Biblia dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero escuche esto, lo que dice la palabra de Dios. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo primero que me pasó a mí cuando conocí al Señor a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de hablar con Él, fue el cambio total de mi manera de pensar. Solamente quería estar con Él, solamente quería servirlo a Él, quería vivir para Él. Y algo muy curioso fue el convencimiento, la seguridad que yo era templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y la seguridad que Él está conmigo en todas las cosas, aún en las cosas difíciles, en las cosas que realmente son adversidades. Pero esas adversidades al final comienzan a trabajar en ti y a hacer crecer tu fe. Pero esa fue mi manera de pensar, el cambio total. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué cambió todo? Simplemente por las palabras leídas, porque son vivas y eficaz y penetran hasta lo más profundo de mi ser. No solamente eso. Cuando tú recibes el Espíritu de Dios, recibes la mente de Cristo. Ya cambia tu manera de pensar, cambia las cosas, cambia tu dirección, cambia tus metas. Y sobre todo, hay algo increíble. Cambia la manera que tú amas a las demás personas. Antes siempre solamente te gustaba parar con las personas que piensan igual que tú o que hacen las cosas igual que tú. ¿Qué se podría decir? Se podría resumir en una palabra en religión. Generalmente amo a las personas que creen igual que yo, están o igual que yo. Eso no nos permite ser sal y luz del mundo, porque dejamos de hablar a los que son del mundo y solamente nos juntamos con los que creemos que practican nuestra religión. Y hasta utilizamos versículos al respecto.
Pero el amor de Dios traspasa todas esas barreras. Y si hay una cosa que le he dicho, que lo primero que pasó en mí fue realmente cambiar mi manera de pensar. Lo segundo que pasó en mí es que cambié mi manera de amar. Y yo no diría que yo cambié mi manera de amar, sino que Dios cambió mi manera de amar. Ahora, ¿cómo lo hizo? A través de su amor. ¿Es posible eso? Que yo pueda amar como ama Dios. ¿Es posible que yo pueda sentir lo mismo, ese amor incondicional de Dios? Sí, es posible. ¿Y por qué? Por el Espíritu Santo otra vez. Porque a través del Espíritu Santo Dios derrama su amor en nosotros. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Ahora, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tu manera de amar cambia. Aquel drogadicto que no querías hablarle, aquel homosexual que rechazabas, aquella persona con cólera que siempre te insultaba, aquella persona que tal vez te hacía bullying, tu manera de pensar y tu manera de amar cambia totalmente. Yo sé de personas que no están seguras en lo que hacen, están confundidas en lo que hacen, se sienten porque están confundidas, a veces rechazados por los demás. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó a llegar a todas esas personas porque son parte del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo que en Él crea no se pierda. Y todos los que están en esta tierra son aquellos por el cual el Señor Jesucristo murió. Y dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y esa es nuestra nueva manera de pensar y nuestra nueva manera de amar. Aprendemos del amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo, que ya está sembrado en nuestro corazón, que ha sido derramado. Entonces podemos amar. Nos lleva en mi carrera, en hospitales, a personas que nadie quiere saber nada de ellos a veces, dedicar mi vida a ellos. Y poder crear libros, poder crear terapias, poder crear diferentes cosas para ayudarlos a ellos. Siempre pensando en ellos. Tuve un paciente hoy día que estaba viendo y él se quedó sorprendido de las palabras que le dije. Yo le dije, para mí la persona más importante en este momento es la persona que estoy viendo ahí en la pantalla, que era él. A él le asombró que dijera eso, porque a veces todas las personas que vienen a verte o vienen a verme como doctor es porque nadie tiene un momento de pararse a escucharlo y a entenderlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas practican un amor condicional. Si tú haces lo que yo te digo, si tú practicas lo que digo, si tú dejas de tomar, si tú dejas de beber, si tú dejas de usar drogas, si tú dejas la adicción a esto, yo te amo. Pero nosotros no estamos para eso, sino estamos trayendo libertad a esas personas, no para juzgarlas. ¿Y cómo traemos libertad? A través del amor que nos ha derramado nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. ¿Y qué significa ese amor? Un amor incondicional, un amor que nos da paciencia, que pensamos en ellos con benignidad y bondad, un amor que nos da gozo, un amor realmente que es el Espíritu Santo, que nos da la fe, la paciencia necesaria para continuar. Dios quiera que pueda entender hoy día, porque recibir ese amor que ha sido derramado en tu corazón significa que vas a hacer por todas las personas cosas que nadie quiere hacer. ¿Por qué? Porque imitas al Señor Jesucristo. Cuando leemos así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, es cierto,
Ciertamente alguien querrá hacer algo bueno por uno que es justo, tomar su tiempo, darle su tiempo a uno que es justo, porque esa es nuestra vida. Nuestra vida, cuando dice morir, es nuestro tiempo, dar nuestro tiempo por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno o darle el tiempo al bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, estando errados, estando equivocados, no haciendo lo que Dios quería, Cristo murió por nosotros. Ese es el cambio. ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? Sí creo que cuando tienes un compromiso con el Señor y entiendes lo que ha hecho el Señor por ti, yo creo que eres sellado con el Espíritu Santo. Y la señal que has sido sellado por el Espíritu Santo son las obras. ¿Y qué obras son esas? Realmente cambias tu manera de pensar. Comienzas a entender lo maravilloso que es vivir aquí hoy día para el Señor. Comienzas a entender que Él vive contigo, que Él está contigo y nunca te abandona. Pero a los demás, comienzas a llegar y ser bendición para los demás. Porque sabes que el Señor Jesucristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Si hay alguien que hace lo contrario a ti, si hay alguien, un hijo que no está haciendo lo que tú crees que debe hacer, ámalo con el amor que el Señor Jesucristo nos amó. Aquel que espera que tú ores, tú también escucha a tu hijo, escucha a tu esposo, escucha a tu esposa, escucha a tu primo, escucha a tu amigo, escucha a aquel colega tuyo que tal vez va en búsqueda tuya porque ha visto algo. Acuérdate, tú eres la sal y tú eres la luz del mundo. ¿Y por qué eres la sal y la luz del mundo? Porque ahora tienes la mente de Cristo y piensas diferente. Y ahora tienes el amor de Dios en tu corazón y amas diferente. Dios quiera que me haya entendido hoy día. Porque es muy importante en este año que empezamos que podamos ser bendición para los demás. Porque mucho vas a escuchar mensajes de algo que va a ser bueno para ti, que tú puedes hacer y lograr. Yo te digo que lo mejor que podías hacer, según la mente de Cristo y el amor de Cristo, es ser bendición para los demás. Es mi oración que el próximo año seas bendición para alguien que está cerca a ti. Tal vez tu hijo, tal vez tu esposa, tal vez tus amigos, pero que seas bendición. ¿Por qué? Porque has cambiado tu manera de pensar. Entiendes lo que Dios tiene para ellos y lo comprendes. Y el Señor habla contigo y habla a través tuyo. Oremos. Señor, te doy gracias por tu inmenso amor. Te doy gracias, Señor, porque nos has dado tu mente. Y te doy gracias porque has derramado tu amor en nosotros, Señor. Bendice a todas las personas que están escuchando y a las personas que van a escuchar a través de lo que escuchan, Señor. Te pido que tú los llenes de toda gracia y este año, Señor, como lo mencioné, que sean bendición para una persona, cercanos a ellos, o para varias personas, o para multitudes, Señor. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, el domingo le estaré deseando el feliz año. Que Dios los bendiga y prepárese este año, porque cambiando con la mente de Cristo tu manera de pensar y amando con el amor que ha sido derramado en tu corazón, vas a ser bendición para alguien. Que Dios te bendiga. Bye bye.